para grabar, ¿ya? Además, les incorporé la tabla de actividad física, deportiva y recreación en la matriz que están por los grupos etarios también. De igual manera, están las presentaciones de apoyo que también están subidas las presentaciones. Y tenemos 3 actividades, ¿ya? Van a desarrollar un foro sobre el tema bloques curriculares del área de educación física. Esto está hasta el domingo a las 23:59, ¿sí? Este foro, para que ya lo vayan levantando y desarrollando. Tenemos un ensayo que pueden levantar por grupos desde el viernes 14 hasta el domingo 16 de enero a las 23:59. El tema son bloques curriculares del área de educación física. Van a desarrollar el ensayo en grupos. El contenido del ensayo tiene A, introducción o antecedentes, B, análisis, C, conclusiones y recomendaciones y D, bibliografía. No olvidarse que en los trabajos por grupos tienen que insertar la carátula con los nombres, el nombre del grupo, los miembros del grupo, colocando ahí el nombre del líder y de la persona que está responsable del relator o relatora. Y también no olvidarse tomar en cuenta las normas APAS en el desarrollo del trabajo. ¿Alguna pregunta acerca del foro y del ensayo? Creo que está muy fácil. No creo que tengan problemas para desarrollar estos trabajos. ¿Alguna pregunta que tengan? Entonces, ¿entendido? Listo. Y, perdón. La evaluación de la unidad número 4 se va a abrir el domingo a las 8 de la mañana y se cerrará el domingo a las 23:59. Igual manera como las otras unidades, considerar que la evaluación es otro proceso de aprendizaje. Hay 3 preguntas de verdadero y falso, una de selección múltiple y una de ensayo, y la evaluación es con consulta. Este es el temario que vamos nosotros a desarrollar en esta semana. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, alguna inquietud, por favor? ¿Está entendido, no? Sí, profe, entendido. Perfecto. Bien. Vamos a analizar en ese primer encuentro sincrónico. Miren ustedes, observan aquí los diferentes niveles del plan de estudios. Tenemos, como ustedes ya conocen, las diferentes áreas del plan de estudio de la educación general básica. Y aquí tenemos lo que nos concierne a nosotros, la educación física, ¿no? Área de educación física, asignatura de educación física. Acá están los niveles preparatorio, elemental, media y superior. La preparatoria es primer grado. Elemental está compuesto por segundo, tercer y cuarto grado. El nivel medio, quinto, sexto y séptimo. Y el nivel superior, octavo, noveno y décimo, de educación general básica. Y aquí están las horas de educación física que se tiene la semana.
Eso por un lado. En cuanto al bachillerato general unificado, tenemos igual un tronco común. En este tronco común está las diferentes áreas. Aquí está lo que nos concierne a nosotros, educación física, asignatura de educación física. Los cursos del bachillerato son primero y segundo y tercero de bachillerato. Aquí en cambio son 2 horas semanales para la asignatura de educación física. Entonces esos son los niveles y las horas que se tienen tanto en el bachillerato general unificado así como en la educación general básica. ¿Alguna pregunta que tengan sobre estos niveles de educación general básica y los niveles del bachillerato general unificado? ¿Alguna pregunta que tengan al respecto, por favor? No, profe. Ya. Bueno, vamos a... ¿Cuál es el concepto que tiene considerado dentro del currículo del área de educación física? Dice que la misión de la educación física como parte del sistema educativo en el país es la de incorporar la actividad física culturalmente significativa. O sea, la actividad física es significativa, es decir, lo que de acuerdo al desarrollo de este currículo que ya vimos anteriormente la semana anterior, está incorporando la actividad física sustancial o significativa, que en definitiva es formar integralmente al ciudadano, a la persona, al estudiante, a los deportistas, formar integralmente, para que en su práctica habitual, para que esta actividad física sea una práctica habitual, sea una práctica saludable y responsable, que le permita contribuir a su interrelación o a su realización tanto individual y colectiva. Eso es la misión que tiene la educación física como parte de la actividad física, como habíamos visto. Entonces, siempre deben tener en cuenta los que están de profesores o los que en el futuro se incorporen como profesores de educación física en estos niveles educativos, que la actividad física se lo hacen de forma integral, como hemos venido repitiendo en varios encuentros que hemos tenido. La actual ley del deporte, educación física y recreación, porque ahora se está reformando la ley. Todavía creo que no sale de la asamblea, pero el artículo 81 de la ley vigente habla de la educación física. Y dice que en esta ley, dice que la educación física comprende todas aquellas actividades que desarrollan las instituciones de educación de nivel prebásico, básico, bachillerato y superior. Y la ley dice que la educación física busca formar de una manera integral y armónica al ser humano. Miren, acá también la ley contribuye con ese enfoque.
estimulando de manera positiva las capacidades físicas, las capacidades psicológicas, las capacidades éticas y las capacidades intelectuales. Miren, así está en la ley el enfoque de lo que debe ser la educación física. ¿Para qué? Definitivamente que siempre hemos venido puntualizando y repitiendo para mejorar la calidad de vida de niños, niñas, jóvenes, ¿sí? Y que esto coadyuve al desarrollo de la familia, al desarrollo social y productivo. Miren el alcance de la educación física en la ley del deporte, educación física y recreación. Yo les decía inicialmente en la presentación de la carrera, es que esta carrera fue desarrollada sobre la base de un enfoque integral, ¿no? Global. Yo les decía a ustedes que no existen carreras de esta naturaleza. Esta carrera fue creada por el instituto con ese enfoque. Hay carreras de tecnología superior en dirección técnica, tecnología superior en entrenamiento deportivo, pero una carrera así general, global o macro es esta carrera, por eso se llama tecnología superior en actividad física, deportiva y recreación. Así le pusimos el nombre. Es por esto, ¿no? Por la integralidad de su enfoque. Y está sostenida la carrera en la ley del deporte. Entonces, ustedes pueden ver cómo lo tiene determinado la educación física en la ley, en su artículo 81. Dicen que es deber de la educación física favorecer para que cada estudiante se vaya desarrollando en sus diferentes niveles de aprendizaje. Es decir, en la educación general básica y pueda luego egresar como bachiller. Al finalizar los estudios, el bachiller deberá estar en condiciones de reconocerse como sujeto multidimensional. Es decir, que se reconozca en lo corporal, que se reconozca su desarrollo en lo motriz, en lo emocional, en su aspecto de sensibilidad, en su aspecto de capacidades intelectuales, espirituales y sociales. Entonces pueden ver ustedes qué tan amplio es la multidimensionalidad que deben tener los futuros bachilleres. Y que esto esté interrelacionado y construido con sus compañeros, ¿no? Con los grupos, con los otros estudiantes. Y que en definitiva, una vez que egrese de bachiller el estudiante, se comprometa que con todas estas dimensiones tiene que ir aplicando en su vida cotidiana. Ahí hablábamos de todos los temas transversales, ahí hablábamos sobre que la educación física o la actividad física que es macro, sea a lo largo de toda su vida. Por eso es que hay los grupos etarios que habíamos analizado, ¿no? Los diferentes grupos etarios que no deben perder de vista el desarrollo de las actividades físicas. Entonces, ese es el punto sustancial. Hay otro concepto como disciplina escolar, la educación física, ¿sí? Contribuye de manera específica y de manera interdisciplinar a la construcción de este perfil que vimos, que el estudiante una vez que
que egrese de bachiller se reconozca su multidimensionalidad de la educación física. Entonces, ellos ya cuando se gradúen serán capaces de ya tener su propia identidad corporal. Hoy vemos que los chicos, ya cuando somos jóvenes, hoy se ha fortalecido los gyms, ¿no? Donde el chico o la chica quiere verse corporalmente de buena forma, ¿no es cierto? Por eso es que ya hoy vemos jóvenes con su aspecto corporal sumamente fortalecido. De igual manera, tienen que construir su identidad motriz, es decir, sean capaces de tener sus habilidades básicas y sus habilidades específicas en lo que es el desarrollo de su trabajo motriz. Y también sobre la base de estas dos identidades, tanto corporal como motriz, también puedan generar construcción de una identidad social en su comunidad, en su barrio, ¿no? En su familia. Y esta construcción debe ser guiada para que ellos puedan obtener autonomía y puedan desarrollar sus destrezas o habilidades motrices y que les permita desenvolverse como ciudadanos de derecho en un estado democrático. Entonces, hoy vemos que, y siempre les repito nuevamente, ya hablamos de esto, que los que levantan las políticas públicas, ¿no es cierto?, las leyes, siempre hablan de que la educación es el cambio, la educación es el camino, pero ya en la realidad falta mucho. Hay muchos problemas, muchos inconvenientes por la falta de recursos especialmente, ¿no? Les comentaba que algunos compañeros de ustedes que están trabajando tienen problemas de desarrollar este currículo, fundamentalmente por la falta de recursos, ¿no? Falta de campos de entrenamiento. Los mismos colegios no poseen la infraestructura física adecuada para poder desarrollar todo este proceso. Entonces, hay problemas en ese aspecto. ¿Alguien de ustedes está de profesor de educación física? Por favor, alguien que esté trabajando. ¿Hay algún estudiante? Andrea. Andrea. Doctor, ¿cómo está? Una excelente noche. Andrea Igual. Morales de Salud. ¿Cómo está? ¿Usted es profesora de educación Del física? área de cultura física, sí. Ya. ¿En qué colegio está trabajando? En la unidad educativa particular Jim Irwin. ¿Cómo está la infraestructura física para el desarrollo de su actividad ahí? Ya, bueno, particularmente sí pienso que en las escuelas fiscales existe bastante, como quien dice, necesidad, ¿no?, de infraestructura, de lo que son materiales para poder desarrollar la planificación adecuadamente. En la institución tenemos varios implementos, nos suelen facilitar al inicio de cada año lectivo con balones, con cuerdas, con mulas, con conos. Tenemos lo que son las colchonetas. ¿Ya? Existen 2 canchas abiertas. Tenemos el Coliseo cerrado
Ya. el aula de danza que también existe. Entonces, sí tenemos por ahí los medios para poder cumplir con la planificación correctamente. Ya. Bueno, esto es un colegio, una unidad educativa particular, ¿no? Claro, es particular. Ajá. Particular. ¿Y cuánto cuesta ahí la matrícula? En la matrícula no estoy clara, pero la pensión están pagando 150. 150. Y Ujú. más o menos, ¿cuántos estudiantes tiene? 1000 estudiantes. 1000. Miren. Ujú. Entonces, tranquilamente esta unidad educativa puede sostenerse financieramente y tener ¿Cuántos años tiene esta unidad educativa? 25 años acaba de cumplir Jimmy Irwin, doctor. Entonces, esta unidad educativa tiene ingresos adecuados que ha podido construir una infraestructura física adecuada para el desarrollo de esta actividad, ¿no? Eso es loable, diría yo, para poder dar los recursos, las herramientas, los instrumentos, el equipamiento necesario, que es sustancial porque, claro, las unidades educativas fiscales, en cambio, tienen mucha necesidad. Y ahí se es difícil, peor si hablamos de las unidades educativas rurales. Entonces ahí hay mucha necesidad y me decía un estudiante que tienen que hacer mucha autogestión con los padres de familia para poder tener cierto equipamiento básico para poder desarrollar de mejor modo. Si bien es cierto, hay un currículo y una propuesta curricular que define todos los ejes de aprendizaje, los bloques curriculares, pero eso debe estar acompañado de equipamiento necesario para poder desarrollar las diferentes actividades físicas, ¿no? Entonces, como podemos ver, las unidades educativas particulares pueden generar a través del cobro de las pensiones ciertos rubros que sirve para poder apuntalar y apoyar la educación física, ¿no? Y con ello poder ir obteniendo las destrezas con criterios de desempeño en cada uno de los niveles, ¿sí? Bien. Miren, de acuerdo a la UNESCO, en el 2015, levantaron y lanzaron un documento que se llama La educación física de calidad como guía para los responsables políticos, que son los que definen la política pública, en este caso de educación, y es caso específico en el Ministerio de Educación, la política pública de las diferentes áreas, en este caso del área de educación física. Y ellos definen a la educación física de calidad como aquella experiencia de aprendizaje, la experiencia de aprendizaje que debe ser planificada, indudablemente ejecutada y evaluada, ¿no? Esta experiencia de aprendizaje debe ser progresiva, para eso están los grupos etarios, que ya lo tienen ustedes en archivo ahí en la unidad número 4, en la bibliografía. Entonces,
los grupos etarios que van desde los 4 años hasta terminar el grupo etario de 17, 21 años, y también existe la actividad física progresiva para los adultos y los adultos mayores. Entonces, la calidad está enfocada desde la perspectiva de la UNESCO como esta experiencia de aprendizaje planificada, progresiva e inclusiva. Hemos hablado mucho de esto, del asunto de la discriminación. Hoy tenemos grupos vulnerables en estas edades, ¿no? Estudiantes o niñas, jóvenes que no tienen oportunidad de desarrollarse integralmente. Entonces, la educación física, desde la perspectiva de ese documento, también habla de la inclusividad. Hoy en día hay muchos factores que se van topando y se van considerando, ¿no? Esto del asunto de las personas vulnerables que se habla, ¿no? De los chicos o chicas vulnerables. Entonces, esta educación física de calidad sobre la base de esta experiencia de aprendizaje es parte del currículo en la educación infantil, en la educación primaria y en la educación secundaria. Así lo determina la UNESCO en este documento. Por lo tanto, para la UNESCO, la educación física de calidad es un punto de partida de un compromiso con la actividad física y el deporte a lo largo de la vida. O sea, la educación física de calidad tiene que ser vista como un compromiso de la actividad física a lo largo de la vida. Y eso es sustancial, no es porque, claro, si es una asignatura la educación física debe tener una calificación, pero no solo la educación física va a llegar hasta el bachillerato, sino que tiene que seguir progresivamente en los otros grupos etarios que habíamos visto. Las experiencias de aprendizaje que se desarrolla tanto en la educación general básica como el bachillerato general unificado, tiene que ser también enfocada o sustentada que a través de esta área o de esta asignatura se va a ayudar o se va a apoyar para que los estudiantes adquieran las habilidades psicomotrices por un lado, ¿sí? También que puedan adquirir una comprensión cognitiva de los fundamentos de la educación física, y también tiene que ser vista desde la perspectiva de desarrollar en niños, niñas y jóvenes las aptitudes sociales que puedan interrelacionarse con su entorno, y también que le permita adquirir aptitudes emocionales, ¿no? El famoso mente sana, cuerpo sano, el famoso eslogan. De igual manera, se dice que la actividad física adecua el carácter. Cuando usted desarrolla actividades físicas, se desestresa. Por eso es que la actividad física es sustancial, y claro, si nosotros iniciamos fortaleciendo este enfoque desde la escuela, desde el colegio, pues vamos a tener ciudadanos mejor emocionalmente, mejores desarrollados, ¿no? Y por lo tanto, el mensaje siempre va a ser con los estudiantes que de desarrollar
siempre una actividad física adecuada y necesaria. Por ello que el área de educación física o la asignatura de educación física tiene que ser iniciada de manera constructiva, de manera positiva, desde el nivel de educación general básica y bachillerato general unificado. Porque muchos estudiantes que egresan, a lo mejor no tienen mucho interés, no hay mucha autonomía, no tienen la emotividad para seguir desarrollándose especialmente en la parte física, ¿no? ¿Qué conlleva los otros ejes transversales que habíamos discutido aquí? Entonces, es necesario que este currículo del área de educación física sea tomado bajo ese contexto. Y muchas veces nuestra experiencia nos dice que, por ejemplo, cuando hacíamos educación física en nuestros colegios, teníamos profesores o docentes que solo iban a la parte física, solo iban a desarrollar ejercicios físicos y solamente se enfocaban en el asunto de la motricidad, ¿sí? De las habilidades físicas básicas, de las habilidades físicas condicionantes, pero de ahí no pasaban. Yo particularmente solo me hacían hacer ejercicio físico, pero otros ejes transversales, como vemos aquí, no lo tomaban en cuenta. Claro, son 5 horas en la educación general básica y 2 horas en el bachillerato general unificado, muy difícil, ¿no? Por ello que aquí mismo determina que esta área, el enfoque tiene que ser visto desde una integralidad, pero también, de acuerdo a la pedagogía crítica de Paulo Freire que vimos, tiene que ser vista desde lo significativo. Indudablemente que tenemos que nosotros como profesores o docentes buscar la parte significativa de todos estas destrezas con criterios de desempeño. Y sobre esa base poder optimizar de mejor manera las pocas horas que se tienen, ¿no? Porque hay varias áreas de educación que también son consideradas y cada uno tiene su objetivo específico. No sé si tengan algún criterio, alguna pregunta sobre esto, por favor. Perdón. ¿Alguien? ¿Quién es entrenador de escuela de fútbol o escuela de algún deporte de aquí? Por favor. ¿Alguien está trabajando en alguna escuela? ¿Nadie? ¿Alguien que esté trabajando en alguna escuela de fútbol, alguna escuela de algún deporte? Por favor, ¿alguien? ¿No? Entonces, los que trabajan en estas escuelas de fútbol, escuelas de básquet, escuela de natación, las cheerleaders, también deben tomar esta perspectiva de la educación integral a través de la actividad física. Pero también muchas veces lo único que se hace muchas veces en estas escuelas de fútbol solamente es entrenar solo la parte física y no toman en cuenta los otros ejes transversales que aquí hemos discutido. Entonces, esto también ayuda, ¿no? Todo deporte, toda actividad física tiene que estar encaminada hacia la integralidad. Eso es
punto sustancial que se debe comprender. Es por ello que nosotros, más o menos a través de esta carrera, se está enfocando a tomar en cuenta a esta profesión de esta carrera. Cuando ustedes se gradúen, vayan enfocándole. Y esto va de la mano porque es válido recordar que el 90% de los ciudadanos hacen actividad física por salud. Y eso tienen que ustedes, en conjunto con las otras asignaturas que han venido ustedes desarrollando y las asignaturas que les falta, siempre tienen que enfocar este criterio, ¿no? Este paradigma, este modelo. Porque muchas veces en los deportes específicos que ustedes han venido desarrollando y van a desarrollar, siempre se trata de hablar de la materia de fútbol, de básquet solamente dedicado al fútbol, dedicado al básquet, pero a veces se olvidan de estos otros contextos que es sustancial para el desarrollo de estos nuevos ciudadanos, para el desarrollo de estas nuevas generaciones, ¿no? Eso es fundamental. Y no es que solo desde la perspectiva de la pedagogía y didáctica deportiva se habla de esto, sino que tienen que ir promocionando, vendiendo la idea de este enfoque. Entonces, eso es lo más destacable de esta carrera, que ustedes van a salir con un perfil de egreso y un perfil profesional en todos estos contextos, ¿no? Indudablemente que ya dentro de los deportes ya sabemos que el fútbol es el deporte más promocionado, más llamativo, pero también hay los otros deportes que, como veíamos en el grupo etario de 13 a 16 años, ya es la iniciación deportiva. Entonces, los estudiantes tienen que ir siendo preparados, ¿sí? Siendo preparados para que puedan escoger 2, 3 deportes, ¿no? Que eso es lo más saludable. Bien, entonces, esto es lo que determina la educación física de calidad. Ustedes a lo mejor en alguna otra materia ya vieron o verán sobre la perspectiva de la calidad. La calidad tiene muchas aristas, la calidad tiene muchas variables, muchos factores. Hoy se habla de calidad en todo. Por ejemplo, los japoneses hablaban de 0 error. Los japoneses y algunas empresas productivas hablan de valor agregado. Hoy en día existen muchas empresas que son certificadoras de calidad. Y ustedes han de haber escuchado o han de haber ya analizado las famosas ISOs. ISO 9000-2015, ISO 9000-2018. Son certificaciones de calidad donde se manejan mucho los procesos, ¿no? Y cada proceso tiene una entrada, tiene un proceso y tiene una salida. Entonces, el tema de calidad es sustancial desde la perspectiva de gestión. Y la calidad tiene algunos parámetros o baremos que deben cumplir cada uno de los procesos. Y a la final,
cuando se hacen los análisis o las observaciones, o se levantan las observaciones en función de estos parámetros, lo que genera es desarrollar un plan de mejoramiento continuo que se llama. El término mejoramiento continuo está vista desde la perspectiva de la calidad. Igual tiene que hacerse acá. Entonces, hay que planificar bien. Esa planificación tiene que estar con los recursos correspondientes y adecuados para poder obtener esos objetivos planteados. Entonces, la calidad tiene que ver mucho desde la perspectiva del compromiso, ¿no? Del compromiso del profesor, el compromiso del docente, el compromiso del entrenador, para que cada una de sus actividades, tareas, metas se hagan con este enfoque de calidad. Hacer bien las cosas y hacer prospectivamente que esto perdure en el tiempo. De eso de eso se trata este enfoque de la calidad, ¿sí? Entonces, es necesario que, claro, las clases no solamente bastan, sino que ustedes puedan ir leyendo, autoeducándose en estos temas de calidad. La señorita Morales, ¿qué nos puede decir sobre esto de la calidad en su experiencia, en su trabajo? ¿Cómo lo ven esto? Por favor. Doctor, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cómo tienen en su escuela, en su unidad educativa, enfocado esto de la calidad? ¿Qué experiencias tienen en la unidad educativa sobre la calidad? Bueno, ya nosotros en la unidad educativa lo vemos como un valor principal, porque incluso el lema de Jim Irwin es de educación de calidad con calidez. Ya. Entonces, lo vemos como un valor principal, está inmerso en los valores institucionales, que todo, por ejemplo, un valor institucional es el estudiante de Jim Irwin realiza sus trabajos con calidad. Entonces, lo vemos como valor institucional, como valor y como lema institucional también. ¿Y cómo lo tiene contextualizado la unidad educativa, la calidad? ¿Qué significa educación de calidad? Y que tienen que hacer los trabajos. ¿Qué nomás significa esto? ¿Qué conlleva? ¿Cómo lo tienen estructurado? ¿Sí me escuchó? Sí, mil disculpas, estaba ya. hablando con el micrófono silenciado. Ya. Pues, bueno, en sí es realizar las cosas con excelencia, ¿no? Hacer algo y hacerlo bien hecho, tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces, nosotros el servicio que ofrecemos es un servicio con excelencia, tratar de cada una de las situaciones que realizamos, de igual manera hacerlas lo mejor posible y asimismo el valor que deben tener los estudiantes, ¿no? En el caso de presentar una tarea, siempre con excelencia, siempre dando lo mejor de cada uno de ellos. Miren ustedes, este es un valor corporativo que tiene esta unidad educativa, ¿no? Que hacer todas las cosas con calidad. Y para ello, les preparan a los jóvenes, a los chicos, que hagan el mejor esfuerzo posible por hacer bien, por hacer adecuadamente todas las tareas, todos los trabajos, todas las actividades. Y claro, no solo está imbuido la calidad hacia los estudiantes, porque está también enfocado la calidad para los docentes, para los profesores, para las autoridades, para los directivos. Y ese es un valor agregado sustancial que tiene esta unidad educativa, ¿no? Porque muchas veces nosotros con nuestros paradigmas lo hacemos como salga, adecuadamente, si sale bien, si no tan bien, y a veces nos conformamos con desarrollar las tareas, como dicen vulgarmente, a medio gas,
Y no es así. Entonces, ese valor corporativo que tiene esta unidad educativa tiene que aprenderse con H en cada uno de nosotros, ¿sí? Y para ello hay diferentes factores que conlleva compromiso, profesionalismo, trabajo, persistencia, lealtad. Hay muchos factores y variables que entran para tener un pensamiento de calidad. Y una vez que uno ya vaya contextualizando la calidad en su pensamiento y en su forma de desarrollar, esto ya va quedando. Y usted ya, cuando sea un profesional, las cosas no lo va a hacer así nomás, sino que tiene que darle ese valor agregado. Particularmente a mí me gusta hacer las cosas bien, no así nomás. Hay que hacer bien las cosas. Si se pone una tarea, hay que cumplirla. El valor agregado, por ejemplo, si yo quiero hacer una tarea que me toma 10 horas, ¿qué tal si lo hago en 8? Pero lo hago bien. Entonces, sí, esta perspectiva de la calidad va más en el pensamiento, va más en el espíritu, hacer bien las cosas. Y eso es sustancial. Por eso es que los países desarrollados, que son desarrollados, es porque tienen enraizado esto, ¿no? Y un ejemplo, yo particularmente siempre abogo es Japón. Japón es una isla que tiene desarrollado la calidad, pero en todos los sistemas. Y sale gente de las escuelas, salen bachilleres y luego profesionales, ya con ese pensamiento de hacer las cosas con calidad, ¿no? Con calidad. Eso es sustancial. Bien, veamos, ¿qué más? Hay algunos otros autores que aclaran o distinguen las actividades físicas con el ejercicio físico. Por ejemplo, una actividad física o un ejercicio físico son todos aquellos movimientos que se hace con el cuerpo, que es desarrollado por los músculos esqueléticos, que ya vimos anteriormente, recuerdan ese concepto de la UNESCO, ¿no? Y esto conlleva a tener un gasto energético, ¿no? Eso ya ustedes lo conocen muy apropiadamente, lo han de haber visto en bioquímica, lo han de haber visto en fisiología, ¿no? Entonces, igual hoy, un poco apartándonos de la parte de la educación general básica y el bachillerato general unificado, todo aquel movimiento que uno realiza en casa, cuando lava su vehículo, cuando arregla su casa, son actividades físicas que desarrollamos permanentemente. El caminar, ¿no? Es uno de lo que hacemos cotidianamente en casa y fuera de casa. Y este autor, González Aramendi, dice en cuanto al ejercicio físico, ¿no? Que es un conjunto de movimientos corporales que son planificados, son estructurados y son sistemáticos, que lo desarrolla el ejercicio físico para mejorar y mantener de mejor manera y adecuadamente las formas físicas, como andar o pasear en bicicleta, tomar clases, nadar. Entonces, miren,
actividad física y ejercicio físico como este autor lo determina. Pero dentro de la carrera, nosotros habíamos enfocado que la actividad física, sí, la actividad física conlleva a la educación física, a los deportes y a la recreación. Eso es, siempre les recuerdo yo, para que ustedes lo vayan contextualizando y caracterizando a su carrera, ¿sí? Entonces ustedes van a salir con una carrera integral y no solamente, y estar, digamos, preparados profesionalmente para el desarrollo de la actividad física. En este caso, esta asignatura está enfocada para el manejo del currículo para educación general básica y bachillerato general unificado. Los deportes, los diferentes deportes que ustedes han desarrollado ya y están por desarrollar también, puedan desenvolverse en cualquier deporte, ¿no? Que aquí se ha escogido en la carrera los principales deportes, inclusive se tiene los paralímpicos, deportes paralímpicos para personas que tienen discapacidad. Y también van ustedes a ver los deportes tradicionales, autóctonos, populares, que también es otro rubro. Miren, entonces, cómo deben ustedes valorar esta carrera, definitivamente. Entonces, a través de esta carrera, pues, se les prepara integralmente a ustedes para que puedan desarrollar. Indudablemente que habrá la oportunidad o tendrán ustedes la oportunidad de desarrollarse en algunos deportes que ustedes lo puedan tomar en cuenta, ¿no? Los que ustedes tengan las oportunidades de desarrollarse. Y claro, hay que otra vez plantearnos la dificultad de este problema sanitario que estamos viviendo y que se agrava ahora más, vean ustedes, y eso afecta a lo menos a la carrera y a la actividad física, afecta y muchísimo. Yo no sé cuánto tiempo nos va a tocar, qué tiempo más vamos a tener que esperar para poder recuperar lo que se ha perdido. Las clases presenciales están suspendidas. Ahorita estamos viendo cómo va ya desarrollándose las afectaciones, los contagios, ¿no? Diariamente se contagian entre 700 y 800 personas. Y muchas veces no saben ni dónde se contagió. Muy difícil, muy difícil. Y claro, algunos dicen, no, así nomás, ya pasaremos, pero no. Ya cuando nos ponemos a analizar muy detenidamente, afecta. Y yo particularmente, hemos conversado con ustedes, la afectación a la carrera es bastante fuerte por el asunto de la práctica, ¿no? Y ya las autoridades o los funcionarios de la carrera deberán estar planificando, discutiendo cómo recuperar el tiempo perdido de las prácticas. Eso es un problema bastante fuerte. Bien, ¿qué más? También le escuché a Andrea, le escuché que hablaba de la cultura física, ¿no? Yo les decía que la cultura física viene ese término de aquellos que se pudieron
pudieron estudiar en Cuba. Entonces hay muchos profesionales que tuvieron experiencia y estudios en Cuba, y ahí se habla de la cultura física. Ahora veamos cómo este autor determina la cultura física. Dice que la cultura física es un sinnúmero de prácticas referentes a mantener, a representar y regular el cuerpo. Miren. Y la cultura física está vista desde un enfoque que está centrado en tres formas. ¿Sí? En tres formas de actividad física. Miren, aquí habla de actividad física dentro de la cultura física. Y está enfocado en tres formas que deben ser codificadas: el deporte, la recreación y el ejercicio. Mire cómo este otro enfoque epistemológico desde la parte de la cultura física. También determina que la cultura física es una forma de discurso especializado, dice, que está vinculado a la construcción de significados y que está centrado en las prácticas corporales. Miren, este otro término de la cultura física, pero lo que yo conozco es que esto de la cultura física, ya con la nueva ley del deporte, está cambiándose, ya se va a llamar actividad física. Ese es el enfoque que ahora lo están tomando la nueva ley. Ha habido muchas discusiones desde la academia mismo, con profesionales deportólogos, con profesionales de actividad física, de educación física, con entrenadores, etcétera, etcétera. Hay mucha discusión, y por ahí va el asunto de ya no proyectarle como cultura física, sino como actividad física para el conocimiento de ustedes. Ahora, veamos cómo lo define la educación física escolar inclusiva, ¿no? Vean, ahora ya hablan de educación física escolar inclusiva. Entonces, a este término está definido que son prácticas de enseñanza que tematizan pedagógicamente saberes. ¿Qué saberes? Las percepciones subjetivas del cuerpo, las prácticas corporales, pero que tengan un sentido y un significado. Entonces aquí hablamos de juegos, de danzas, de deportes, de gimnasia. La educación física inclusiva, generando algunas posibilidades de un aprendizaje adecuado sobre la base de las particularidades de cada uno de los sujetos y de sus contextos. Por eso yo decía siempre que es menester tener una evaluación diagnóstica para saber qué tipo de estudiante, qué tipo de niños tengo yo. Desde la perspectiva física, ¿no? Y también yo hablaba y conversaba con ustedes, saber de qué nivel vienen, ¿no? En qué contexto se desenvuelven estos chicos. Y indudablemente, aquí está lo inclusivo, sin distinción o sin dejar a un lado o sin discriminar, sea por su género, sea por su etnia, sea por su desempeño, sea por su religión, sea por su discapacidad o algún modo de estigmatización que se hace muchas veces.
Entonces, es bien difícil. Aquí mismo, en la carrera, ha habido algunos estudiantes discapacitados. Y no puede excluirse a estas personas con discapacidad. Indudablemente que hay niveles de discapacidad, ¿no? Hay niveles de discapacidad. Pero yo he visto aquí, por ejemplo, a sordos. El instituto mismo ha graduado ya a profesionales sordos. Y hay personas sordas que vienen con sus acompañantes expertos en señas, ¿no? En diálogo de señas, y les ayudan a estudiar. Pero vean ustedes el esfuerzo que realizan estos chicos para poder desarrollarse. Y claro, la academia no puede discriminar, no puede discriminar. De igual forma, hay muchas personas, muchos estudiantes que tienen ciertas discapacidades o ciertas afectaciones que uno tiene que irles guiando, ¿no? Uno tiene que irles, apoyando para que ellos vayan desarrollándose de la mejor manera. Entonces, el punto está que esta matriz es sustancial para ustedes. Como les dije, ya está puesto en la bibliografía de esta unidad, ¿no? Miren, siempre enfocando a que la actividad física, deportiva y recreación se vaya haciendo a lo largo de la vida. Miren, de 4 a 8 años son habilidades motrices básicas de iniciación deportiva. De 9 a 12 años, habilidades motrices especiales, como es la promoción de la actividad física y la formación en el deporte, tanto individual como colectivo. De 13 a 17 años, estamos hablando ya de desarrollar capacidades físicas condicionantes, como es la promoción de la actividad física y la especialización en el deporte. Entonces aquí hablamos del condicionamiento, de la resistencia, de la fuerza, de la velocidad, de la flexibilidad. Y cada uno con los valores que deben ir fortaleciendo. Ya de 18 a 35 son capacidades físicas condicionantes. Aquí ya se habla del rendimiento deportivo y fortalecimiento corporal. Igual están el condicionamiento, la resistencia, fuerza y velocidad, los valores correspondientes. De 36 a 64 años es condicionamiento físico, que va desarrollándose la parte corporal y mantenimiento de la salud en general. Y por último, el grupo etario de 65 y más años ya son actividades de la vida diaria, que es mantenimiento psicomotriz y promoción de hábitos saludables. Vean ustedes, esta tablita ya nos proyecta cómo la actividad física, deportiva y recreación tiene que ser encaminada durante toda la vida. Y muchas veces ha habido problemas de salud, muertes, por falta de esto, ¿no? Como que la nueva perspectiva de vida ahora ha subido, ¿no? Ha subido la perspectiva de vida. Pero muchas veces esto se olvida o dejamos a un lado. Y ahí vienen las consecuencias. Imagínense si esto logramos concienciar o concientizar desde la escuela, estaremos asegurando una mejor calidad de vida a nuestros chicos, a nuestros estudiantes.
Ese es importantísimo que ustedes vayan identificando este enfoque de la actividad física, deportiva y recreación. Eso es sustancial. Y muchas veces no fomentamos esto, ¿no? Y a veces sesgamos nuestro trabajo. Y no solamente son los deportes, sino es encaminar a que la actividad física sea vista desde una integralidad. Y indudablemente que se necesita mucho esfuerzo y mucho trabajo para poder desarrollar este paradigma, este modelo. Pero tenemos que convencernos que esa es ese es el significado de desarrollar actividad física. Tenemos que convencernos y tenemos que generar valor desde sus espacios, desde sus desempeños, desde sus trabajos. Indudablemente que muchos, a lo mejor muchos docentes o profesores no estarán de acuerdo conmigo, pero eso dice el enfoque epistemológico. Eso así está ya planteado, así está direccionado. Claro, que para ello hay que cambiar de chip, no hay que cambiar de chip, hay que cambiar de paradigma para llegar a eso. Que cuesta mucho, sí, definitivamente. Pero ese es el enfoque, esa es la perspectiva ahora y de futuro. Y ustedes como futuros profesionales de actividad física, deportiva y recreación tienen que estar sumamente convencidos de que estos son los lineamientos, ¿sí? Estas son las perspectivas de trabajo, ¿no? Esa es la perspectiva de trabajo. No sé si tienen algún criterio sobre lo que yo he manifestado. No sé si alguien no está de acuerdo o cómo se podría generar una discusión sobre este aspecto. O a lo mejor recibieron ya clases con algunos de otros profesores y que tenían otro sentir, otra perspectiva. No sé si alguien me pueda indicar. Por favor, abierto el foro. A ver, la señorita Valeria Parra. Sí, profe, dígame. ¿Cuál es su reflexión? ¿Cuál es su sentir sobre este aspecto? Dígame. Profe, se entrecorta, ¿puede repetirme, por favor? Le decía a usted, ¿cuál es su reflexión o cuál es su pensar sobre este aspecto? ¿Sí me escuchó? ¿Qué pasó? Se fue. Creo que está mal A ver, señorita Amanda Perhuesa. La misma pregunta. Por favor. Buenas noches, ¿Cómo doctor. está? Buenas noches, compañeros. Pues yo creo que, pues, como usted dice, todo esto es importante. También cada manera de pensar de cada docente o de cómo lo vaya a manejar, tal vez cómo educar a sus alumnos, depende mucho de todo lo que usted nos había explicado, de seguir las normas del currículo,
las enseñanzas. Asimismo, nos decía sobre también la institución. Las instituciones toman diferentes medidas de enseñanzas, de cómo impartir, de cuáles son los objetivos de cada institución. Pues me parece que todo esto está bien, ¿no? Como usted también decía, tal vez hay docentes que piensen de otra manera, docentes que no compartan el mismo pensar de usted, pero yo creo que todo, pues para mi manera de ver todo esto está bien. Tenemos que seguir al pie de la letra todo como corresponde la ley de cada currículo, doctor. Ujú. Gracias. Así, Valeria, dígame. Ya, profe, estaba medio intermitente el internet. Sí, sí, así. Ya, disculpe. Considero que tanto se podría decir que estas normas, ¿sí? Son hechas y elaboradas justamente para que sean cumplidas, con el propósito de que el rendimiento tanto de la institución como de los estudiantes pueda ser la más óptima, ¿no? Estábamos hablando de los puntos a tratar, em, sobre qué tipo de metodologías también se podría enseñar para tanto el estudiante como el docente se encuentren totalmente capacitados, el uno para poder llegar a su estudiante y el otro también para que pueda entender el contenido. También lo importante que sería dentro de las planificaciones el contenido que uno pretende como objetivo lograr cumplir con nuestros estudiantes, por así decirlo. Ujú. También el equipamiento de las aulas, ¿no? En mi caso, yo soy docente en un colegio particular, Ya. entonces, recordando un poquito lo que dijo Andrea, es muy cierto, las aulas de un colegio particular se puede decir que son un poco mejor que el trato o el lugar o el espacio en colegios que son fiscales. Ujú. Eso sería, profe. Gracias, muy gentil. A ver, señor Alex Rivadeneira, ¿qué no nos puede decir? Doctor, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Dentro del currículo que ya está establecido y a su manera, como nos explicaba, de que cada docente tiene sus diferentes expectativas de cómo enseña, siempre debemos basarnos en lo que ya está establecido, como anteriormente le decía, ya que con esto es una guía de cómo debemos realizar la enseñanza hacia los estudiantes. Pero si es que somos capaces de, desagregar y agregar algo más, dar un plus extra en beneficio de la enseñanza, lo podemos hacer. Ese currículum es una guía nada más, ya que ya depende bastante de nosotros como docentes, como le digo, de dar ese plus extra para ir mejorando. Todo ese currículo ha sido hecho por profesionales y nos dan una facilidad total para ya tener todo a la mano para nuestra enseñanza como docentes. Ujú. Señor Ángel López, por favor. ¿Cómo sería poder dar Señor López, ¿sí me escucha o no? Ya, ahí sí. Por favor. Acotar con los compañeros son diversas formas y metodologías de poder enseñar, inducir, llegar a las alumnos, las estrategias, las herramientas, los conocimientos. Ya. Señor Sebastián Simbaña. ¿Sí me escuchó el señor Simbaña Sebastián? ¿Sí?
Señor Calapiña Clever, por favor. Licenciado, buenas noches. Bueno, Bueno, lo que yo pienso es que el currículum es una guía para el maestro, ujú, ya que ha sido creada de la mejor manera y a través de eso el docente se puede guiar para poder impartir de la mejor manera los conocimientos hacia los alumnos y poder cumplir con los objetivos establecidos en los diferentes ámbitos institucionales. Licenciado. ya, gracias. Señor Paul Valverde, ¿qué me puede decir usted? Buenas noches, doctor. Sí, como ya lo dijeron los compañeros, o sea, el currículo es una herramienta que nos ayuda a mejorar en sí la educación, ¿no? Ujú, Por ejemplo, tenemos las destrezas con criterio de desempeño. A través del currículum hacemos que, o se busca pues la manera de que los estudiantes alcancen a manejar en lo posible estas destrezas en su 100%. ujú. Veamos al señor Johnny Ceballos, por favor. Profe, muy buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, mi criterio y mi opinión es que los currículos son una forma de facilitarnos para poder nosotros desempeñar lo mejor para digamos, para nuestros alumnos y también para seguir nosotros también mejorando como docentes y así cada día enseñarles las cosas y ya no como cuando nosotros estábamos en el colegio, lo que era diferente. Ese es mi criterio, profe. Ya. Entonces vean ustedes el enfoque del currículo que está determinado por el Ministerio de Educación para la educación general básica y el bachillerato general unificado tiene este enfoque, ¿no? Tiene esta perspectiva que, claro, como una propuesta, como una planificación para que los docentes y los profesores vayan considerando estas variables y un poco ir educando y transformando y dar un paso en este cambio de contexto y cambio de modelo para desarrollar esta actividad de la educación física, ¿no? Definitivamente. Y esto tiene que ser desarrollado de manera progresiva, esto tiene que ser desarrollado de manera sistemática y de manera continua, porque definitivamente estos cambios no son de un día para el otro, esto es un proceso que va a tomar, toma tiempo, ¿no? Que toma tiempo. Entonces, definitivamente este contexto tiene que ser visto desde esa manera. Sí, señor Sebastián Simbaña. Sí, profe, disculpe que me mencioné, se me apagó la compu, se acabó la batería. No se preocupe. Con lo que estaba diciendo respecto a lo que hablamos hoy día, así como usted estaba mencionando que hay tal vez condiciones no de trabajo, bueno, condiciones del lugar en el que estamos laburando. Por ejemplo, en mi caso yo soy entrenador de un equipo de segunda categoría profesional, entonces, muy aparte de que sea profesional, entonces
no hay todos los recursos posibles como un equipo de Serie A, como sería Liga, Aucas en ese sentido. Sin embargo, como usted dice, la mentalidad tal vez del docente, del entrenador, de innovar, por así decirlo, en la parte del aprendizaje y la educación, ayuda bastante. Darse ciertos modos para que la educación sea de calidad. Muy bien, gracias. Miren que si esto podamos desarrollar, no sé cómo es en estos equipos de segunda categoría o de primera categoría, vamos a cambiar el pensamiento de los jugadores. Porque los jugadores de segunda categoría quieren mostrarse para poder pasar a primera categoría. Un equipo de segunda categoría quiere llegar a primera categoría. Pero no sé la experiencia que tenga el señor Simbaña, pero nuestros jugadores les falta mucho esta otra parte de los ejes transversales. No son educados. Y yo les decía a ustedes, y les apuntaba porque conozco un poco del Independiente. El Independiente está trabajando en este proceso, ¿eh? De estos ejes transversales. Hacen una escuela ellos sumamente estricta. Y miren a dónde ha llegado este equipo, ¿no? Ha sido una cantera de jugadores de exportación, que creo que fue el primer objetivo que ellos desarrollaron. Este equipo lo desarrollaron ellos para ser cantera de jugadores de exportación. Vean, y vayan a ver a dónde nomás han vendido esos jugadores. Y luego que ya cumplieron con este objetivo y meta y siguen en esto, luego ya pensaron en ser campeones y lo lograron, ¿ver? A los cuantos años el Independiente logró llegar a esta otra meta. Entonces es un equipo particularmente, yo veo de referencia, no referente. Es un equipo referente, que a lo mejor ya posiblemente más adelante se convertirá en un equipo modelo para que otros equipos de otras categorías puedan copiar o tener un aprendizaje de esta perspectiva, este equipo, por ejemplo, ¿no? Pero vemos que estos otros ejes transversales de no solamente el entrenamiento de fútbol, sino otros temas, otros ejes de formación de la misma persona, tiene que darse para cambiar la mentalidad de nuestros jugadores, ¿no? Porque al final vemos como chicos de 18, 19 años son lanzados al estrellato al exterior y se estrellan. Y ha habido muchos malos ejemplos. Muy bien. ¿Alguien alguna pregunta?